Kivita Moyo, un espacio para la interpretación de diseño a partir de transformaciones en patronaje. Bienvenidos. Hola amigos, hoy vamos a analizar esta blusa sugerida por uno de ustedes desde mi grupo de Facebook. Antes de comenzar los invito a que visiten mi blog kivitamoyoblogspot.com y que me sigan en mis redes para que podamos tener una interacción más fluida. En la caja de descripción de este video tienen los links para que fácilmente puedan acceder a ellas. Además, los invito a que se suscriban a este canal, que compartan el video y, por supuesto, me regalen sus lindos likes. Analicemos entonces el modelo propiamente. Vemos que se trata de una blusa con un cruce en la parte superior, tiene un escote bastante amplio y además desde la cintura vemos que tiene un peplum irregular, pero además compuesto, ya que son dos capas, ¿sí? Como vemos aquí. Y con esta misma onda, ¿sí?, del holán, se repite también en las mangas y en el cuello. Pero lo importante del cuello es que solamente se presenta en la parte posterior y viene hacia adelante justamente por el vuelo. También podemos observar que en la parte posterior, por ejemplo, no tengo ni costura central en la espalda ni pinzas, como vemos aquí. En la parte delantera vemos el cruce y vemos estos pliegues así de forma bastante suelta, que a mí me evidencia el hecho de que ha sido trasladada la pinza de busto a este efecto, ¿sí?, para que mantengamos la capacidad aquí en la delantera. Otro detalle importante es que hay una irregularidad en la caída. Vemos que un hombro está más alto que el otro. Desde la espalda lo puedo ver mejor. Vemos que en realidad no existe un hombro, sino que es la propia manga la que hace el trabajo del hombro y que cae el escote en la parte posterior. Esto es a gusto. Yo les voy a mostrar cómo lo hacemos justamente de esta manera, pero si ustedes lo desean, lo hacen directamente con la misma medida, tanto de un lado como del otro. Como siempre, vamos a utilizar los patrones base previamente trazados a medida y probados para utilizar justamente de plantilla y diseñar la prenda. En este caso, por ser una prenda irregular, voy a tener que usar el patrón desplegado, o sea, ustedes lo van a copiar en un papel justo en el doblez aquí en el centro, ¿sí?, tanto la parte delantera como la parte posterior. En la I que ven aquí en la esquina de este video están los links para que puedan acceder al trazado del cuerpo base y la falda, dado que en este caso el cuerpo base está unido con la parte superior de la falda hasta la altura de la cadera para hacer el delantero hasta la cadera, o sea, el patrón que se utiliza para blusas, para chaquetas, ¿sí? Comencemos entonces con la delantera. Para que podamos interpretar mejor, sí, el trazado, le he dado a la parte de la izquierda un color diferente, color verde, para que podamos ver entonces la diferencia y no nos confundamos con las líneas. Si ustedes van a hacerle un cruce con un botón o con un broche aquí, creo que sería lo más cómodo. También deberían ponerle un botón y un cruce interior aquí para que no se abra. Ahora bien, tengo aquí entonces el patrón y le voy a dar al hombro del lado derecho solamente 1 centímetro el lugar y el espacio para poder aplicar la futura manga. Con eso es suficiente. Como vemos, tiene bastante amplio el escote. Voy a trazar desde ese punto hasta la cintura una línea, ¿sí?, diagonal, y me separaré aproximadamente de la pinza de entalle unos 5 centímetros. Voy a conservar las pinzas originales para la transformación y le voy a agregar una pinza extra auxiliar de 1 centímetro. Luego, desde el vértice de la pinza de busto, voy a trazar una línea auxiliar que va hasta la cintura a un lado de la pinza de entalle del lado izquierdo. Para la parte de la blusa del lado izquierdo vamos a tener una variante porque, como dijimos antes, el escote como que desciende, ¿sí?, da ese efecto como que cae. Entonces le voy a dar unos 4 centímetros. De la misma manera voy a trazar el escote en diagonal y me voy a posicionar aproximadamente en el inicio de la pinza de entalle del lado derecho
Esto puede ir más acá, más al centro, eso es a gusto. Recuerden que cuanto más a la cintura, o sea, más al lateral llegue el cruce, más cerrado va a quedar el escote. También voy a colocarle una pinza de 1 centímetro justamente en la línea que termine en el vértice de la pinza de busto. Para la parte inferior voy a trazar entonces la faldilla o no sé, o peplum, ¿sí? El peplum base, porque son dos, como vemos es compuesto. Y entonces voy a trazar en el lateral una línea olvidándome de la posición de la cadera, alejándome justamente 2 centímetros. Luego desde este otro punto voy a bajar en diagonal hasta obtener aquí, o sea, desde este punto hasta aquí, unos 18 centímetros, ¿sí? Como guía podríamos colocar una línea auxiliar desde el vértice, ¿sí? O sea, trazar una línea, colocar la regla y verificar dónde quiero este punto. Este punto puede venir aquí, de esta manera, o dejarlo donde ustedes quieran, pero para que tengan una idea más o menos dónde quedaría el pico, yo lo he colocado aquí de forma aleatoria, no es importante, no afecta al diseño. Y luego si desde este punto hasta este otro que es el lateral, lo voy a unir con una línea inclinada. Desde el vértice de la pinza de busto, ¿sí? Retiro el lado izquierdo para que veamos más claro. Voy a trazar una línea auxiliar hasta la línea del bajo. Y en este caso también, pero en lugar de hacer el trazo recto, ¿sí? Y terminar aquí en el punto, me voy a alejar y voy a hacer como una especie de rectángulo. Genero aquí una separación para no terminar justo en el vértice. La faldilla del lado izquierdo la voy a trazar con el mismo principio, o sea, tiene que tener el mismo largo. Le voy a dar una amplitud de 2 centímetros, como vemos aquí. Y de la misma manera voy a trazar una línea auxiliar desde el vértice de la pinza de entalle hacia el bajo, ¿sí? Recuerden que las medidas que les estoy dando son una sugerencia, ¿sí? Cada uno tiene que personalizar el patrón, porque puede ser que la persona tenga medidas distintas, alturas diferentes, entonces estas medidas no queden bien. Se las doy para que tengan una idea, ¿sí? Como una referencia. En el paso siguiente lo que vamos a hacer es cortar por la línea auxiliar, ¿sí? Que vemos aquí, ¿sí? Y vaciar o cortar por la línea de la pinza de entalle, ¿sí? No la voy a tomar en cuenta en este momento. Y voy a cerrar la pinza de escote y la pinza de busto, trasladándola a la parte del bajo, ¿sí? Donde sería la base del bustier. Y además esta pieza que está aquí, que aquí la vemos en color naranja para que podamos identificarla, la vamos a conectar, o sea, vamos a cerrarla porque es parte de la pinza de entalle, ¿sí? Y vamos a generar entonces el espacio para los futuros pliegues. Observen que yo aquí no desconté la pinza de entalle, ¿sí? Porque en realidad luego va a quedar en el recorte aquí, se va a ser parte de el pliegue, o sea, la pinza la genero con el mismo pliegue en el armado. Aquí en la parte inferior veo entonces el peplum de la derecha y lo que hago es mantener conectada la cintura, o sea, acercar las piezas, ¿sí? Originalmente se vería de esta manera, entonces lo que tengo que hacer es cortar por las líneas auxiliares y cerrar las pinzas. Cierro la primera pinza, cierro la segunda pinza y conservo la parte superior, la misma medida original, ¿sí? No tengo que modificar esta parte, pero como es un peplum, considero que tal vez podríamos darle un poco más de vuelo. Aquí tiene algo de vuelo, pero no es tal vez tanto como quisiera. Esto también es a gusto, por supuesto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar de referencia este punto. Este va a ser el punto de ancla, no se va a mover. Y entonces, como esto está abierto o recorto, si no lo hice aún, corto por esta línea donde está la pinza y separo entonces la primera pieza y luego el lateral para darle aún más vuelo. Esto por supuesto lo puedo abrir más si lo deseo. Aquí tengo la delantera de la izquierda y exactamente igual que hice con la otra voy a hacer lo mismo. Voy a abrir por la pinza de entalle y cerrar las dos pinzas
de busto y la de ajuste de escote. De esta forma, entonces, una vez más traslado a la parte inferior la capacidad de busto y esto luego va a beneficiarme para hacer justamente los pliegues, ¿sí? Los pliegues los hago a gusto, los coloco como deseo. Bien, en la parte inferior tengo entonces el peplum de la izquierda que cortaré aquí entonces y con el mismo concepto que hice aquí voy a mantener unida la cintura y voy a separar un poco, más o menos, la pieza desde el bajo para dar más vuelo. Por supuesto, si quiero, por ejemplo, como estoy mostrando aquí, puedo abrir aún más si lo deseo, para que tenga aún más vuelo escarolado en la parte inferior. Por el momento lo vamos a dejar como originalmente estaba. Pasamos entonces a la parte posterior. Entonces en el trazado vamos a contemplar los mismos principios que tuvimos para la delantera con respecto al hombro, pero atención, si yo coloqué el hombro en la derecha en la delantera, en la parte posterior tengo que colocarlo en la izquierda porque recuerden que los patrones están enfrentados, ¿sí? Si yo coloco del mismo lado el hombro, entonces cuando vaya a armarlo voy a encontrarme con un patrón equivocado, ¿sí? Recuerden eso. Entonces le voy a dar 1 centímetro como lo di en la delantera y voy a bajar en el hombro opuesto 4 centímetros, igual que hice en la delantera. No voy a tomar en cuenta las pinzas, lo voy a descontar, las voy a descontar justamente la capacidad de pinza, entonces la espalda trasera va a tener exactamente la medida de la mitad de la cintura de la persona, ¿sí? Y luego para la parte del peplum base voy a tomar en cuenta el mismo largo que le di a la delantera, le voy a ampliar hacia el lateral unos 2 centímetros y tomando como referencia la pinza de entalle, en este caso sí necesito la pinza para la transformación, voy a trazar una línea auxiliar desde el vértice hasta el bajo y entonces tengo la base del primer peplum que es el que vemos aquí, ¿sí? Entonces en la parte de la blusa no tengo transformación, la transformación la voy a tener enredada en el peplum, voy a cortar por esta línea y le voy a dar una amplitud extra, ¿sí? Si lo deseo. Para diseñar el segundo holán voy a colocar un papel extra y copiando por encima del holán o primero, o sea el primero básico, voy a copiar como ven de esta manera y si lo deseo le puedo dar un poquito más de vuelo como está aquí, o sea este es el original, le hago una línea auxiliar en donde yo lo desee y voy a abrirlo para que tenga un poquito más de vuelo, ¿sí? Para que tengan de referencia, he abierto este holán a unos 5 centímetros. Esto es a gusto, pero como siempre me piden medidas, les doy entonces esta referencia. Voy a hacer exactamente lo mismo con el holán superpuesto en la delantera. Voy a tomar la misma medida que le di a la parte posterior y voy a trazar entonces el holán tomando de referencia la transformación, como vemos aquí, en el lado de la derecha. Pero en el lado de la izquierda, que no hay transformación, sencillamente no va a tener tanta curva porque está ubicado solamente en el lateral. Como vemos aquí, el pequeño holán, el holán que está superpuesto, termina superpuesto aquí, ¿ven? ¿Sí? No llega, no cruza. Lo mismo sucede que en este holán no llega al cruce. Quedan detenidos a la mitad del patrón y ubicado a un lado de la delantera de la izquierda, ¿sí? También voy a trazar una línea auxiliar en el holán superpuesto de la derecha y lo voy a abrir como vemos aquí, ¿sí? Para que tenga un poquito más de vuelo. Si deseo también lo puedo hacer aquí en este otro, cortarlo y abrirlo. Eso es también según el gusto o la consideración de la persona que está diseñando la prenda, por supuesto. Para diseñar la manga entonces voy a utilizar la manga base y voy a trazar lo que sería una manga corta, ¿sí? En este caso le di unos 22 centímetros, puede ser un poquito más baja si quieren, un poquito más larga, y he trazado una línea recta, o sea, no he seguido la inclinación de la manga base, sino que la he trazado recta, como vemos aquí. Luego le voy a efectuar cortes a esta manga, voy a cortar por las líneas y voy a abrir las piezas resultantes de forma que se haga una curva en la parte inferior, aproximadamente 8 centímetros le he dado yo en este caso.
pero es importante que se mantenga conectada toda esta pieza porque aunque no tiene la misma forma de la manga original, debe tener la misma copa para que cuando yo lo arma la prenda no tenga una divergencia. Recuerden que siempre la manga base tiene un embebido, ¿sí? Según mi trazado, mi diseño del básico, tenemos un embebido de 1,5 a 2 centímetros más o menos, que es lo que me favorece para hacer entonces el embebido justamente en esta parte y contemplar la articulación del brazo. Pasemos entonces a el diseño del cuello. El cuello también es un holán, ¿sí? O sea, repite toda la línea que tiene la blusa de holanes y escarolas y vemos que está solamente aplicada en la parte posterior. Recordamos que nuestro escote es asimétrico y luego en la manga está ubicado, digamos, el hombro, pero que no va el cuello propiamente hasta allí. ¿Qué es lo que pasa? Yo en esta imagen lo que veo es como una especie de pliegue aquí, vuelve a plegar y vuelve a plegar y cae como si fuera un holán de cascada. Sin embargo, aquí en la delantera yo veo que este holán está unido al hombro, como este. Así que, bueno, no tenemos idea exactamente por qué se ve la imagen así. Yo voy a considerar la delantera, ¿sí? No voy a tomar en cuenta ese efecto de cascada de la parte posterior. Vemos aquí enfrentados los patrones ya transformados, ¿sí? La parte posterior que tiene un escote irregular, la delantera derecha y la delantera izquierda, y tenemos una variación porque aquí no hay hombro. Entonces tengo que tomar en cuenta de todos modos la distancia que le di en el inicio del trazado, unos 4 centímetros hacia abajo, ¿sí? Como vemos aquí, y allí considero que lo más práctico sería colocar un tirante donde se quede pulido justamente el escote al coser sobre ese tirante la manga. O sea, aquí está habiendo una faltante de tela, pero la tengo que colocar de forma solapada, que no se vea, y por donde se va a conectar la manga. Creo que es la forma más fácil. También se podría poner un elástico en la manga, pero ya sería un poco más complejo. Eso por supuesto va de acuerdo a cada uno. Recordemos que justamente en este espacio también tiene que estar conectado el cuello, ¿sí? Entonces creo que lo más conveniente es que yo coloque un tirante, ¿sí? Que mantenga la separación. A simple vista pareciera que flota la manga, ¿sí? Entonces voy a tomar en cuenta justamente los 4 centímetros que le di aquí. Aquí también se lo voy a dar y voy a tomar la medida del escote trasero, así como vemos en la sumatoria de estas medidas. Voy a trazar un rectángulo justamente con la suma de esas dos medidas y le voy a dar un ancho de 12 centímetros. Esto por supuesto es a gusto. Y a ese rectángulo le voy a hacer líneas paralelas, las que luego voy a cortar y voy a separar manteniendo conectada la parte interior, ¿sí? Que se genera como una curva interna, y separando las piezas desde abajo generando un arco. Podría sugerirle 8 centímetros de separación aproximadamente, más menos, eso no afecta. Por supuesto recuerden que cuanto más cerrada sea esta curva, más vuelo va a tener el holán. Listo, ya hemos hecho el trazado. Bien, entonces aquí tenemos el resultado de la transformación. En la parte posterior puedo ver que tengo el escote irregular y al que le he colocado un tirante que mide exactamente la medida de la suma de la distancia que le resté en la delantera y en la espalda, o sea, unos 8 centímetros en mi caso, ¿sí? También está su peplum. Luego tenemos las dos delanteras enfrentadas y esta es la representación del pliegue que voy a hacer a medida que voy armando la prenda. Y tengo entonces las dos piezas del peplum. Desde mi punto de vista considero que sería mejor que la pieza tuviera realmente un cruce y aquí un broche y entonces se superponga hacia la otra delantera, porque sería la forma más práctica de la terminación. Pero por supuesto, si ustedes quieren, le pueden poner un cierre en el lateral y hacer esta pieza fija. Eso va por cuenta de ustedes. En la parte inferior estoy viendo el peplum pequeño, justamente lo dejé con las uniones para que no se mareen, para que vean que esta pieza celeste es la que viene aquí de este lado en la delantera y esta otra pieza un poco más larga que cae es la que está aquí en el lado derecho.
Tengo aquí el cuello, que es también una curva muy pronunciada, y la manga ya transformada, que también repite la curva justamente para generar ese efecto de Holland, ¿sí? La única pieza que se corta doble es la manga. El resto de las piezas teóricamente se cortarían en una sola pieza en la tela exterior, y luego entonces hacemos la forrería para que quede bien terminada de la misma manera. Entonces 2 veces la manga y el resto de las piezas una sola vez para la forrería, ¿sí? Esa sería la mejor terminación posible. Recuerden entonces que esto se tiene que hacer una prueba previa, ¿sí? Porque esto aquí es un prototipo, esto es un proyecto, y yo tengo que en la prueba verificar si el concepto, la idea que yo tenía, o sea, la forma en que interpreté la prenda es justamente similar a lo que estoy viendo en la imagen. También puedo verificar las medidas, si las medidas que les estoy colocando para los ajustes, y la persona cuando se prueba la prenda tiene posibilidades de modificaciones antes de cortar en la tela real. Supongamos que la persona dice: no quiero el escote irregular, yo lo quiero todo derechito. Si yo ya lo corté en la tela, no hay forma de recuperarlo, tengo que cortar una nueva parte posterior, ¿sí? Para evitar frustraciones y pérdida de tiempo, les recomiendo que hagan la toal. Además, si son principiantes, hacer la toal, crear la prenda previa, les da más seguridad porque están practicando, ¿sí? Bien, entonces el video termina aquí. Espero que les haya sido de su agrado, que lo hayan comprendido. Saben que si tienen alguna duda me pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto los voy a guiar. Los invito a que se unan a mi blog, ¿sí? Que sigan mi blog, kevitamoyoblogspot.com. Allí, si ustedes van ahora mismo, allí van a encontrar muchísimos diseños diferentes de varios estilos, alta costura, prêt-à-porter, inclusive hasta tengo ropa de niños, que no es mi especialidad, pero bueno, ahí también pueden ver. Los invito a que me sigan en mis redes para que podamos interactuar. Ustedes me pueden mandar mensajes con imágenes de prendas, ¿sí? Que a ustedes les guste. Es más fácil con una imagen para mí interpretar que con texto, ¿sí? Entonces es mucho mejor si me mandan esas imágenes por las redes. Siempre con tiempo, recuerden, tengo siempre el tiempo muy ajustado, así que con paciencia, con mucho gusto, realmente les voy a tratar de hacer sus prendas y la interpretación de sus prendas. Los invito a que se suscriban a este canal, que compartan este video en sus redes y que me regalen sus lindos likes. Dejen sus comentarios porque a mí me encanta leer sus comentarios, realmente me gusta mucho. Y entonces aquí termina la lección de hoy. Si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Hasta pronto.